Shigaraki acababa de enviar un mensaje de texto con el plan para robar One for All, y a Midoriya no le gustó. No quería seguir adelante con eso en absoluto, no es que tuviera otra opción. Bueno, como diría All for One, tenía una opción, pero se trataba más de elegir quién moriría primero. Aquellos por los que se preocupaba o los transeúntes inocentes. Midoriya se sintió completa y absolutamente atrapada. No importa lo que elija, el resultado final sería el mismo. Anteriormente, Shigaraki le había enviado un mensaje de texto preguntándole cómo planeaba convencer a All Might de renunciar a One for All. Solo había un método que seguramente funcionaría, y Shigaraki vería las debilidades en cualquier otro plan. Entonces Midoriya había respondido con la respuesta obvia. Tendré que amenazar la vida de otra persona si no me la da. Su estómago se revolvió mientras escribía las palabras, y mientras leía el plan que Shigaraki había creado, la sensación repugnante solo creció. Los otros miembros de la liga crearían problemas en el área donde vivía All Might y, por supuesto, el héroe número 1 se apresuraría a ayudar, sin importar sus límites. Durante los 2 minutos que todavía podía mantener su forma muscular, la liga lo llevaría más lejos a una parte más tranquila de la ciudad. Una vez que terminaran sus 2 minutos, Midoriya se acercaría a él con su rehén y adquiriría One for All. Shigaraki había dejado muy clara esta última parte. Midoriya amenazaría al rehén con un arma. Midoriya podía entender por qué. Con una daga, podía cortarles la garganta de una manera que solo los lastimaba pero no los mataba. Pero con un arma, fue rápido y definitivo. No hay manera de engañar a la muerte. Mostró cuánto Shigaraki todavía no confiaba en Midoriya, a pesar de que todos los que le importaban estaban siendo amenazados. También preguntó por qué Duice no podía simplemente hacer un clon que pudiera amenazar en lugar de una persona real. Shigaraki había dicho que All Might podría saber si la persona era real o no por el comportamiento de Midoriya. Midoriya también pensó que Shigaraki solo quería llevar su moral al límite y verlos romperse con deleite. La única persona que podía lograr algo así era Midoriya. Su inteligencia emocional, saber qué decir y hacer para que la gente actúe como él quería, su manipulación es lo que se necesitaba. Su relación negativa con All Might también lo hizo mucho más valioso. Pero cómo deseaba no tener que hacerlo. Midoriya se derrumbó en su cama y, antes de darse cuenta, estaba llorando. Esta vez, no pudo detener la avalancha de emociones. No importaba en qué dirección girara, había sangre en sus manos. Se sintió completamente perdido. No tenía idea de lo que era bueno o malo, correcto o incorrecto. Su brújula moral giraba en círculos y la aguja siempre apuntaba al mal. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no pudo escapar. Iba a tener que matar a alguien, o ser la causa de la muerte de alguien. Esa línea final que había estado tratando de evitar todo este tiempo, la liga lo había empujado más y más cerca de ella. Se sentía como si estuviera encadenado a tener que asesinar. El solo existir hizo que la gente muriera. Tal vez sería mejor si no estuviera vivo en absoluto. Al principio, la idea lo sorprendió, pero luego, cuando lo pensó más, se dio cuenta de que estaba de acuerdo. Si moría, no tendría que robar One for All, y entonces Shigaraki no asesinaría a nadie con él. Shigaraki tampoco tendría que matar a ninguno de los amigos de Midoriya porque estaría muerto. No tiene sentido castigar a un muerto por no cumplir su palabra. La primera vez que intentó suicidarse fue porque era un inútil y se sentía inútil. No había tenido futuro. Sin metas, sin sueños. Sin esperanza y no era como si a nadie le hubiera importado de todos modos, excepto a su madre. Era solo un perdedor sin peculiaridades que nadie extrañaría. Pero ahora, si él muriera, la vida de las personas sería mejor. La gente celebraría. Ahora, tenía un futuro, pero estaba lleno de muerte y asesinato. Ya no era un inútil, pero sus habilidades estaban siendo utilizadas para acabar con vidas inocentes. Tenía esperanza en la muerte. De repente, sus dagas negras se veían muy atractivas. La parte obstinada de su mente se defendió, agarró sus dagas y las metió en su mochila amarilla para que no se vieran. Al hacerlo, algo en el fondo de la bolsa le llamó la atención. Su antigua figura de All Might. Después de mudarse a Yokohama, había regresado a su apartamento para recoger sus cosas. También había agarrado la figura de All Might, como la última conexión con su vida anterior. Pero aquí estaba, olvidado en el fondo de su bolso. Extendió la mano para recogerlo y, cuando retiró la mano, una de las dagas que había clavado le rozó el dorso de la mano. No es que le importara. Miró su viejo juguete y en su mente surgieron recuerdos de juegos y sueños heroicos.
Se suponía que eran recuerdos felices, pero ahora solo causaban dolor y tristeza. Simplemente le recordaban lo lejos que había caído del niño soñador que solía ser. La figura perfecta de Olmig, sonriendo sin miedo. Midoriya había borrado esa sonrisa de su rostro y roto ese símbolo. Ahora era su trabajo romperlo sin posibilidad de reparación. Robar su poder y dejarlo lisiado, para nunca ayudar a nadie más. Para empeorar las cosas, ese poder se usaría para lastimar a las personas. La sociedad de héroes se derrumbaría después de ese tipo de cambio de fuerza. La cantidad de muertes de las que Midoriya sería responsable, sus manos estarían empapadas de sangre. Pero incluso si se negara a seguir el plan de Shigaraki, salvar a esas personas, solo estaría sacrificando la vida de los demás. De los que le importaban. El simple hecho de estar vivo hizo que otras personas murieran. Entonces, ¿no sería mejor sacrificarse por ellos? Su agarre se intensificó en la figura de Olmig, mientras apretaba la mandíbula con frustración. Cerró los ojos con fuerza cuando surgieron más lágrimas y la ira inundó su mente. Era rabia contra sí mismo y su estupidez. Cosechas lo que siembras. ¿Vas a estar satisfecho con una vida llena de tristeza e ira? Es lo que se había cuestionado a sí mismo cuando se unió por primera vez a la liga. Y aquí estaba. Cosechando su tristeza y enfado. Arrojó la estatuilla contra la pared y, al chocar con la superficie dura e implacable, se rompió en pedazos. Las diferentes extremidades cayeron al suelo de su apartamento sin ventanas. Ahora solo tenía que hacer lo mismo con el verdadero símbolo de la paz. Volvió a sentarse en la cama, se tapó la cara con las manos y brotó una nueva ola de lágrimas. Pensó en las atrocidades que estaba a punto de cometer, y sus manos temblaron violentamente cuando se dio cuenta de lo que tendrían que hacer. El Olmig astillado frente a él no ayudó. Nunca debí convertirme en un villano. Pero le había llevado demasiado tiempo darse cuenta. Tsukauchi volvió a leer la nota que Midoriya le había dejado a su mamá. No era el original, por supuesto. Ese que la policía había dejado para desintegrarse en las lágrimas de Inko. El que tenía Tsukauchi era una copia. Parte de la escritura había sido manchada por lo que Tsukauchi solo pudo asumir que eran lágrimas, pero aún había información importante resaltada en la nota. Todavía puedo caminar, respirar y pensar, así que estoy bien. Me he vuelto a lesionar el brazo y el hombro izquierdos, pero no es tan grave. Cuando Tsukauchi persiguió a Midoriya por el hospital, no pudo ver ninguna herida debido a la chaqueta negra que llevaba el villano. Tampoco había visto signos visibles de incomodidad por parte de Midoriya. Era así de bueno ocultando su dolor. Aunque Tsukauchi odiaba admitirlo, este era un punto débil que la policía podía explotar. Si sabían que su lado izquierdo no estaba funcionando tan bien, entonces esa era un área a la que podían apuntar. Ojalá pudiera volver contigo. Desearía poder hablar con Uraraka y Shinzo de Ua, o tal vez con Ida. Han sido buenos conmigo. Ojalá pudiera ser amigo de ellos. Ahora bien, esto era muy importante. No mencionó nada bueno sobre la liga, ni ninguna razón positiva de por qué se queda con ellos. En cambio, solo habla de cosas que desearía poder hacer fuera de la liga. Solo demostró la corazonada de Tsukauchi. Midoriya se había vuelto infeliz en la liga y quería irse, a diferencia de la última vez que se vieron y cuando él insistió en quedarse. Si dejo la liga o desobedezco las órdenes, entonces Shigaraki All For One te atacarán junto con las otras personas que mencioné. Así es como Sakura se lastimó. Estoy atrapado. Podría decirse que esta fue la información más importante de la nota. Demostró que la única razón por la que Midoriya se quedaba en la liga era porque las personas que le importaban estaban siendo amenazadas. Esto podría usarse para disminuir su sentencia. Pero también presentaba un problema muy grande. ¿Cómo podían sacar a Midoriya de la liga? Si las personas que conocía estuvieran siendo amenazadas de muerte, él nunca dejaría la liga. No podía permitir que algo como lo que pasó con Sakura volviera a suceder. Tsukauchi suspiró y apoyó la frente en la palma de su mano mientras trataba de pensar en una forma de salvar a este imprudente adolescente. Siempre estaba montando una guardia o moviendo los objetivos, de lo que ya había hablado con All Might. Eso probablemente funcionaría, pero, de nuevo, esta era la liga de villanos. Ni la policía ni los héroes podían garantizar su seguridad. Además de eso, Midoriya no confiaba mucho en los héroes. No tendría la confianza de que en realidad serían capaces de proteger a los que le importaban. Incluso si le prometieran montar una guardia, él no vendría por esa desconfianza. Entonces, ¿cómo podrían hacer que volviera a confiar en los héroes?
Esa era una pregunta que Tsukauchi no podía responder, y solo podía esperar que la solución llegara pronto, porque si no era así, no quedaría mucha persona en Midoriya para salvar. Detective. Sansa gritó en la oficina de Tsukauchi, sacándolo de sus pensamientos. Ha habido un incidente, a poca distancia de UA, y los informes dicen que es la Liga. El detective saltó de su asiento. La Liga. ¿Qué están haciendo provocando problemas justo después del arresto de All for One? Eso fue lo que dijo Tsukauchi en voz alta. En su cabeza estaba más en la línea de, si la Liga está ahí, entonces tal vez Midoriya esté ahí. Tendría que pensar en la solución sobre la marcha. Vamos. El rehén fue arrojado al suelo frente a él, con las muñecas y los tobillos atados y la boca amordazada. Midoriya tuvo que evitar dar un paso para atraparla antes de que cayera al suelo. Era una mujer, vestida formalmente, más bien menuda con cabello azul claro que hacía juego con sus ojos. Trabajaba como farmacéutica en una tienda de comestibles cercana, y Dabi y Spinner la habían atrapado camino a su auto. Los tres villanos, Dabi, Spinner y Midoriya, estaban al acecho en un callejón, esperando que Duice, Toga y Magne hicieran su trabajo de atraer a All Might cerca de su ubicación. ¿Cuál es su peculiaridad? Midoriya preguntó, recorriendo con la mirada al rehén. Si ella tuviera alguna peculiaridad secretamente poderosa y la desatara sobre él, no sería bueno. Dabi se encogió de hombros. No sé. No me importa. Creo que tiene algo que ver con su sangre, intervino amablemente Spinner. Es azul claro, como su cabello y sus ojos. Ah bien. Eso no respondió completamente a su pregunta, pero fue lo suficientemente bueno. Además, si ella terminó matándolo, estaba bien. Aquí está el arma, dijo Spinner mientras sacaba un revólver 38 de uno de sus bolsillos anchos. Es una de las viejas armas de Mustard que dejó atrás. Midoriya tomó el arma con una expresión sombría y la mujer la miró con miedo. Encajó torpemente en su mano. No estaba acostumbrado a usar armas como esta. Hará el trabajo, dijo Dabi, mirando a All Might. Spinner se quejó para sí mismo. Todavía creo que las espadas son mejores. Midoriya no hizo comentarios porque su objetivo apareció a la vista. Parecía muy desgastado, en su forma debilitada, con raspaduras y moretones por todas partes. Tenía múltiples cortes en la cara y en los brazos, probablemente de Toga. A medida que se acercaba a los villanos, podían escuchar su respiración entrecortada y ver claramente sus pasos tambaleantes. Las quejas de Spinner continuaron. No creo que Stein apruebe esto. Admiraba a All Might como un verdadero héroe. Él no es un gran héroe ahora, notó Dabi apagadamente, ya alejándose. All Might colapsó en un callejón cerca de ellos. Esa es tu señal, Deku. Shigaraki quiere que regreses al escondite tan pronto como termines. Midoriya asintió y Spinner comenzó a correr detrás de Dabi, y pronto desaparecieron de la vista. La liga había cambiado la ubicación de su escondite de la oficina polvorienta a un cobertizo abandonado tan pronto como Shigaraki se dio cuenta de que Sakura aún podía escribir información a la policía. Midoriya miró al rehén. Su vida estaba en sus manos ahora, y la mirada aterrorizada en su rostro demostraba que lo sabía. La expresión de Midoriya se derritió un poco. Lo siento, dijo genuinamente, y su rostro no cambió, pero eres tú o todos los que me importan. Y si All Might coopera, entonces no tienes de qué preocuparte. Ahora había un tinte de confusión en su rostro por cómo la estaba tratando tan bien, pero rápidamente volvió a aterrorizarse cuando Midoriya la levantó del suelo. Vagamente notó lo fría que era, probablemente relacionada con una peculiaridad. Fue un poco difícil llevarla a All Might sin que la vieran ni la escucharan porque tenía los tobillos atados, pero lo logró. Los dos pronto se acercaron a la entrada del callejón en el que se encontraba All Might. Midoriya respiró hondo y empujó todas sus emociones hacia el fondo hasta que su cerebro estaba entumecido por la insensibilidad. Con la mano que no sostenía al rehén, preparó el arma con un suave clic. El sonido llamó la atención de All Might, y miró en dirección a la calle tranquila. Midoriya entró en su campo de visión con el rehén y levantó el arma hacia su cabeza. Hola, All Might. Estoy aquí para hacer un trato. Se las arregló para mantener toda emoción fuera de su voz y mente mientras decía esto. Maldita sea, ni siquiera se sentía como él mismo. Los ojos de All Might se abrieron en puro shock. Midoriya. Empezó a ponerse de pie, pero se detuvo cuando Midoriya dijo, no, no te acerques a mí. Quédate donde estás. All Might notó el arma en la mano de Midoriya por primera vez, y se congeló, con los ojos cada vez más abiertos. Se dejó caer de nuevo, contra la pared del callejón.
Frunció el ceño ligeramente y un poco de confusión y preocupación nublaron su rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, y vio la esperanza en los ojos del rehén al verlo. El chico que había conocido en la azotea nunca amenazaría una vida inocente como esta. Te lo dije, estoy aquí para hacer un trato, repitió Midoriya, sabiendo muy bien que All-Might en realidad se refería al rehén. Bien. Haré lo que quieras que haga, siempre y cuando la dejes ir, respondió All-Might con una pizca de miedo. Midoriya frunció los labios y dijo en voz baja. Es posible que primero quieras escuchar el otro lado del trato. Los ojos de All-Might se entrecerraron ligeramente. ¿Y qué es eso? Tienes que darme One for All. Fuera lo que esperaba el profesional retirado, no era eso. All-Might miró tontamente al niño, tratando de procesar sus palabras. Le tomó unos buenos segundos incluso formular una respuesta. ¿Cómo sabes eso?, exclamó, inclinándose hacia adelante. El agarre de Midoriya sobre el arma se intensificó y All-Might se congeló nuevamente. El villano se estaba volviendo cada vez más incómodo por segundo, teniendo que amenazar a alguien así. Necesito terminar con esto rápido. No importa cómo me enteré, respondió finalmente Midoriya. Lo que importa es que me lo des, o esta mujer muere. Hubo un mínimo de vacilación en esa amenaza. All-Might bajó la cabeza. Era All for One, ¿no? Te habló de mi poder y ahora quiere que se lo lleves. Midoriya no respondió y el ex profesional miró el rostro asustado del rehén. No podía permitir que ella muriera, pero no podía dejar que One for All cayera en manos de la liga. Matarían a innumerables personas con su poder, que estaba destinado a proteger. No podía renunciar a su peculiaridad, pero entonces, ¿qué hacer con el rehén? Observó el rostro de Midoriya y vio que su expresión era fría e insensible, con una crueldad capaz de asesinar. Pero cuando lo miró a los ojos, quedó una última ascua de esperanza. Una mota del niño que solía ser. La parte de él que quería ser un héroe, que era capaz de ser un héroe, casi se había ido. Pero aún no. Y si a este chico todavía le quedaba una pizca de ese sueño dentro de él, entonces no había forma de que alguna vez matara a una persona. Lo siento, pero no puedo darte One for All, dijo con firmeza, y la expresión distante de Midoriya vaciló. Pero entonces ella morirá, exclamó, y el miedo era evidente en el rostro de la mujer. Si mi peculiaridad se le da a la liga, se usará para cosas horribles. Todas esas muertes serían mi culpa, por permitir que me robaran mi peculiaridad. Tienes que entender, All-Might miró a Midoriya a los ojos, además, tienes un corazón demasiado grande para cumplir con una amenaza de muerte. Los ojos de Midoriya se abrieron. Ya sabes, hay un cierto brillo en los ojos de una persona cuando habla en serio sobre una amenaza de muerte. No tienes el brillo, chico. Y todavía no lo hizo. Pero tenía que hacer esto. Me niego a darte mi peculiaridad. Esa fue su señal. Tenía que matarla, o Shigaraki mataría a su madre y sus amigos. De cualquier manera, la gente moría, y esta era la forma que él había elegido. Su mano apretó el arma y un poco de incertidumbre cruzó el rostro de All-Might. Sintió el gatillo bajo su dedo. Solo tíralo. Lo deseaba tanto, pero no podía mover su dedo. Podía sentir el miedo que emanaba de su víctima. ¿Por qué es tan difícil? Solo mátala. El ascua moribunda se defendió. No. Está mal. Ya has traicionado a todos los que te importan. Les mentiste en la cara y luego rompiste la mano de ese cabeza de pájaro. Has herido permanentemente a un profesional, ayudaste en todas las muertes en camino y eres parte de una organización criminal que ha matado a cientos de personas. Midoriya se encogió y cerró los ojos con fuerza cuando todo lo malo que había hecho se le vino a la cabeza. Honestamente, el asesinato no es un salto tan grande en comparación con lo que ya has hecho. Es solo una línea más que cruzar. Su dedo empujó el gatillo, pero no lo jaló del todo. Hazlo. Se esforzó tanto que puso toda su fuerza de voluntad en apretar el gatillo, pero cuando supo que acabaría con la vida de una persona, dudó. Quería proteger a la gente. Salva a la gente. Ser un héroe. No un villano. Tire de él. Lo intentó de nuevo, pero el chico que solía ser no se lo permitía. No mataría, no podía. Porque eso no es lo que hace un héroe. Cruzar la línea. ¡No! Dejó caer el arma y liberó al rehén. Cayó de rodillas cuando el arma resonó en el cemento. El alivio se extendió por los rasgos de All-Might cuando la mujer cayó al suelo, ilesa. Midoriya vio las ataduras que aún sujetaban las muñecas y los tobillos de la mujer, y sintió la misma necesidad de salvar a la gente que le había impedido matarla.
Sacó su daga negra, a la que la mujer y Olmigt habían mirado con miedo al principio, pero se relajaron cuando comenzó a usarla para cortar sus ataduras. «Fuera de aquí», le dijo una vez que terminó. Salió corriendo sin decir palabra, a pesar de que le habían quitado la mordaza de la boca. El peso de lo que acababa de hacer cayó sobre sus hombros. «Al no matarla acabo de matar a mi mamá y al uno, Las lágrimas pincharon en las esquinas de sus ojos. «Básicamente, he asesinado a todos los que me importan, a menos que todavía pueda hacer que Olmigt renuncie a su peculiaridad». Cerró los ojos con fuerza mientras más lágrimas comenzaban a fluir. «Y luego, incluso si obtengo One for All, Shigaraki lo usará para matar a más personas. Podría haber dejado ir al rehén, pero la sangre de la gente todavía estará en mis manos». Sus ojos inundados aterrizaron en el revólver 38 en el suelo del callejón. Si tan solo no estuviera vivo. Agarró el arma y la confusión reemplazó el alivio en el rostro de Olmigt. Esa confusión luego se transformó en horror cuando Midoriya levantó la punta del arma hacia su propia cabeza. «Solo déjame morir», sollozó, las lágrimas brotaban de sus ojos en este punto. «No importa lo que haga, la gente morirá. Sería mejor para todos si yo no estuviera vivo». Todos los ojos de Miguel se abrieron y se inclinó hacia el adolescente. «¡No! Eso no es cierto». «¿No lo entiendes?», continuó Midoriya, apretando el gatillo con los dedos. «Si no obtengo One for All, Shigaraki matará a todos los que me importan. Si consigo One for All, va a matar a otras personas con él. Todo será mi culpa». La mano que sostenía el arma tembló. «Soy un asesino sin importar lo que haga». Olmigt intentó acercarse al adolescente, pero él apretó el arma en señal de advertencia y le dijo que no se acercara más. Midoriya estalló en sollozos y sus mejillas estaban empapadas de lágrimas. Olmigt sintió que sus propios ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Tsukauchi, Shinzo, Uraraka, Bakugo e incluso Ida habían hecho su parte para convencer a Midoriya de que regresara. Ahora fue el turno de Olmigt. Vio que el dedo del adolescente apretaba más el gatillo y todo su cuerpo temblaba de sollozos. Cuando Midoriya habló, su voz estaba rota y desesperanzada. «Prefiero morir que ser la causa de la muerte de otras personas». Todos los ojos de Miguel se abrieron. «Prefiero sacrificarme, si eso significa salvar la vida de los demás». Y fue entonces cuando Olmigt sintió lo que había estado buscando en Wa, un hilo especial de conexión. «Cuando conozca a mi sucesor, cuando finalmente elija a quien pasarle este gran poder, solo espero sentir algo. Como alguna conexión o vínculo especial entre ellos y yo». Miró al niño que lloraba frente a él y vio que prefería quitarse la vida antes que tener que lastimar a otros, porque su corazón no podía soportarlo. Su deseo de ayudar a la gente era tan fuerte que ni siquiera ser un villano podía sofocarlo. Era un héroe obligado a ponerse en la piel de un villano por circunstancias fuera de su control. Y ahora ser un villano lo había roto. «Solo déjame morir», dijo Midoriya, con una voz que no era más fuerte que un susurro. Inclinó la cabeza y cerró los ojos en un intento de contener algunas lágrimas, por lo que se estremeció cuando sintió una mano en su brazo. Levantó la vista y se encontró con los ojos con el azul brillante de Olmigt. «No, no dejaré que un joven brillante como tú muera», dijo en voz baja. «Te daré uno para todos». Los ojos de Midoriya se abrieron con sorpresa, y su agarre en el arma se aflojó. «Incluso después de ser un villano durante tanto tiempo, todavía te niegas a matar. Tienes un corazón tan grande, tanto deseo de salvar a la gente, que herir a otros te duele tanto a ti». Olmigt levantó lentamente la mano para tomar el arma mientras Midoriya lo miraba con los ojos muy abiertos. «Tienes el corazón de un héroe, muchacho, por eso estoy dispuesto a transmitir mi peculiaridad». Quitó suavemente el arma de la mano de Midoriya y la colocó fuera de su alcance. Midoriya lo miró fijamente. Pero, vaciló, antes de señalarse a sí mismo tontamente. «A mí». Un mensaje claro fue comunicado a través de su tono. «A mí. El chico que expuso tu verdadera forma al uno, la culpa te hizo tropezar, trabaja para tu enemigo, trató de robar tu poder y casi mata a alguien. De todas las personas que podrías elegir, ¿me eliges a mí?». Olmigt sonrió. «Sí tú». Midoriya miró por un momento más, antes de estallar en lágrimas una vez más. Realmente tenía una cantidad ilimitada de ellos. «Pero la gente morirá», gritó, «tengo que dárselo a Shigaraki, y quién sabe qué cosas horribles, y All for One. Terminará consiguiéndolo y los villanos tendrán una gran ventaja sobre los héroes, la gente saldrá herida. Por ti y por mí. ¿En qué piensas dármelo?». Olmigt no dejó de sonreír mientras Midoriya divagaba, y era una sonrisa real, no una de sus falsas.
Confío en ti, dijo simplemente All Might, lo que provocó que Midoriya lo mirara con incredulidad. Has demostrado que puedo confiar en ti por todo lo que acabas de decir. Siempre estás buscando la seguridad de otras personas, sin importar en qué situación te encuentres. Midoriya miró al suelo con tristeza. La última vez que la gente confió en mí, los traicioné y les rompí una mano. Sí, bueno, confío en que elegirás hacer lo correcto esta vez. Midoriya frunció el ceño. ¿Elección? No tengo elección. No importa lo que haga, la gente muere. Su voz se quebró en esa última palabra. Tienes una opción, dijo All Might con firmeza, no de la manera sedosa que dijo All for One. Puedes elegir irte. Entrégate a la policía. El ceño de Midoriya se profundizó. No. Si hago eso, Shigaraki matará a todos los que me importan. No, los protegeremos. He hablado con Tsukauchi. Podemos establecer una guardia alrededor de todos los que Shigaraki podría atacar. La UA se está convirtiendo en un internado, así que tus amigos del 1A estarán protegidos allí. Podemos mover a tu madre. Todos estarán a salvo. Midoriya rompió el contacto visual. El mundo de los héroes solo me ha decepcionado hasta ahora. ¿Cómo sé que esta vez será diferente? All Might levantó las manos para poner sus manos sobre los hombros de Midoriya, pero al ver vendajes que sobresalían de debajo de su chaqueta en su lado izquierdo, decidió hacer contacto solo en el hombro derecho. Midoriya volvió a mirar a All Might cuando sintió su mano sobre su hombro. Prometo que la policía y los héroes harán todo lo que esté a su alcance para proteger a sus seres queridos. Tienes razón, los héroes solo te han fallado en el pasado, así que esta es nuestra oportunidad de compensarlo. Los ojos de Midoriya se abrieron un poco, pero aún no parecía convencido. Observó cómo All Might recogió su daga negra desechada y se cortó la palma de la mano. De cualquier manera, te estoy dando mi peculiaridad, dijo con confianza. Ahora solo tienes que elegir si dejarás que la liga te siga usando y lastimando a la gente, o si dejarás todo tu odio y harás lo correcto. La expresión de Midoriya se suavizó y, por supuesto, sus ojos se llenaron de lágrimas. All Might había notado el corte en la mano derecha de Midoriya, la que había estado sosteniendo el arma. Apoyó la palma de su mano sobre ese corte para que su sangre se mezclara, deseando que su peculiaridad fuera transferida. Midoriya se dio cuenta de lo que estaba haciendo y las lágrimas se hicieron más abundantes. Tomó un respiro profundo. Está bien. Me entregaré. Toda la expresión de Might se iluminó mientras sonreía, pero Midoriya no podía verlo porque su vista se estaba nublando por las lágrimas. Todas las emociones que había reprimido salieron de sus ojos. Todos los sentimientos que había reprimido mientras trataba de ser un villano estallaron en él cuando comenzó a temblar con sollozos nuevamente. All Might lo abrazó y el adolescente enterró su rostro en su hombro mientras lloraba con todo su corazón. Una lágrima cayó de los ojos de All Might también. No te preocupes, joven Midoriya. Todo estará bien. A la policía le tomó una vergonzosa cantidad de tiempo encontrar a All Might. La liga había desaparecido de la escena, por lo que dedicaron su energía a confirmar la seguridad del héroe número 1 retirado. Todos se preocuparon bastante cuando no pudieron encontrarlo de inmediato. Tsukauchi dirigía a su grupo de policías formado por Sansa, Takeo, Kiyomi y Yuka a través de una parte más tranquila de la ciudad, cuando vieron a una mujer de cabello azul asustada corriendo por la calle. De ella supieron dónde estaba All Might. Takeo llamó a los otros policías a su ubicación por radio, pero cuando los 5 llegaron al lugar no era lo que esperaban. Era el villano Deku, y estaba abrazando al ex número 1 All Might. Además, Midoriya estaba llorando en el hombro de All Might. Tan pronto como Midoriya vio a la policía, se alejó de All Might y corrió por instinto. ¡No! Joven Midoriya, espera. All Might gritó, extendiendo una mano hacia el adolescente que se marchaba. Midoriya se detuvo y se volvió para mirar a la policía con cautela. Está bien. Son solo Tsukauchi y los demás, dijo All Might suplicante. El adolescente siguió mirando a la policía con desconfianza, antes de respirar hondo y caminar con cautela hacia atrás. All Might suspiró aliviado y trató de ponerse de pie. Calculó mal lo agotado que estaba por usar One for All nuevamente, y sus piernas cedieron. Midoriya corrió hacia adelante para atraparlo antes de que golpeara el suelo. El repentino movimiento sobresaltó a un par de policías y sacaron sus armas. «Oye, no. Guarden sus armas», ordenó Tsukauchi, antes de volverse hacia Midoriya, que estaba apoyando a All Might. «Entonces, ¿esto significa que te estás entregando?», preguntó esperanzado.
Midoriya dudó por un segundo, antes de asentir con seguridad. No dejaré que la liga me siga usando, dijo en voz baja. Tsukauchi sonrió, algo que no había hecho muy a menudo últimamente. Eso es maravilloso. Mientras ayudaba a Midoriya a mover a All Might a un banco en la calle, le dirigió al rubio una mirada que decía, «Lo lograste». Y All Might dio una sonrisa cansada en respuesta. «Para que lo sepas, cuando nuestro respaldo llegue aquí, tendrán que esposarte y llevarte a la estación de policía», advirtió Tsukauchi una vez que All Might estuvo sentado. Los policías a su alrededor observaban al villano, tensos con las manos en sus armas. Probablemente no será la experiencia más reconfortante. Midoriya asintió con la cabeza en comprensión, pero la preocupación y la preocupación de repente se extendieron por su rostro. Se dio la vuelta hacia Tsukauchi y exclamó, «Tienes que asegurarte de que todos los que conozco estén a salvo. Shigaraki atacará a todos los que me importan tan pronto como se entere de que me he entregado». «Sí, tiene razón», agregó All Might con urgencia, pero Tsukauchi ya había tomado medidas. Kiyomi, Takeo, llamó, y los dos cambiaron su atención de Midoriya a él. «Necesito que te comuniques con todos los que Midoriya conoce y asegures su seguridad. Establezca guardias a su alrededor si aún no están en un área segura». Kiyomi parpadeó. «¿Todos?» Tsukauchi se giró hacia el adolescente. «Midoriya, nombres». Él asintió. «Claro, ahí está mi mamá, obviamente. De 1 a están Ochako Uraraka, Hitoshi Shinso, Tenbya Iida, Catch, Katsuki Bakugo, Momo Yayo, ¿sabes qué? Probablemente solo todos de 1 a por si acaso». Midoriya se detuvo a pensar por un momento. Shigaraki había elegido amenazar a un niño porque era fácil de atacar y más vulnerable. Un par de personas más vinieron a la mente. Sakura Kobayashi. Sé que está en el hospital, pero nada impide que Shigaraki vuelva a atacarla. Kota Izumi, es el primo de Mandalay, espera, ¿qué tiene que ver él con nada?, cuestionó Kiyomi. Y preguntó por curiosidad y porque necesitaba un poco de tiempo para escribir todos los nombres. Lo salvé de muscular en el campamento de verano, por lo que Shigaraki también podría ir tras él, respondió Midoriya. Le dije que era Eraserhead, pero todavía no estoy seguro de que me creyera. Oh, está bien, lo entiendo, dijo Kiyomi, y la pausa en la escritura le dijo a Midoriya que estaba lista para que él continuara. Había un chico al que salvé en el incidente de Osu cuyo nombre era Riku, pero no sé, Riku Yasuo, proporcionó amablemente Tsukauchi. Oh, ¿ese es su nombre? Sí, su madre llamó por ti después del incidente. Ah, bien. Bueno, él también podría ser el objetivo, y Shigaraki sabe muy bien que yo lo salvé, a diferencia de Kota. Aparte de eso, no creo que haya más. He estado bastante recluido como villano, así que, se desvaneció tristemente. Dios mío, joven Midoriya, ¿cuántos niños has salvado como villano? All Might preguntó en broma. Midoriya no se rió. Lo suficiente como para que Shigaraki se enoje mucho conmigo. Un silencio incómodo habría seguido esa oración si toda la policía no hubiera decidido irrumpir en la esquina en ese mismo momento. En cuestión de segundos, más de 20 armas apuntaron en dirección a Midoriya y le gritaron agresivamente que se pusiera las manos en la cabeza. El adolescente se dio la vuelta, abrumado por el repentino ataque de figuras enojadas. All Might trató de ponerse de pie para consolarlo, pero su fuerza le falló. ¡Ey! Tsukauchi gritó al círculo de policías que lo rodeaba, con una punzada de ira aparente en su voz. Se está entregando por elección. No tienes que arrestarlo por la fuerza. El detective se dio la vuelta para mirar a Takeo. ¿No dijiste eso por la radio? El policía de ojos dorados metió las manos en los bolsillos. Se me debe haber olvidado. Mentir. Tsukauchi suspiró. ¿Cuántas veces debemos repasar esto? Tengo una peculiaridad de detector de mentiras. Takeo frunció el ceño cuando Kiyomi lo llevó a un lado para hablar con él, después de lo cual se fueron para contactar la lista de nombres que Midoriya les había dado. La policía que rodeaba a Midoriya se había calmado un poco. ¿En serio, qué creen que voy a hacer? Midoriya preguntó lo suficientemente bajo para que solo Tsukauchi pudiera escuchar. Quiero decir, no soy este poderoso villano furioso. Solo soy poco peculiar. Tsukauchi no necesitaba su peculiaridad para decirle que la última frase era mentira. El final de la frase se cortó demasiado rápido como para no despertar sospechas, y el detective no se perdió los ojos verdes del niño que se agrandaron cuando pareció recordar algo. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia All Might sentado en el banco. Oh no, no lo hizo.
La mayoría de los policías que los rodeaban se relajaron una vez que se dieron cuenta de que Midoriya no estaba tomando ninguna acción violenta contra ellos. Uno de ellos se acercó lentamente para esposar al villano. «Pon tus manos donde pueda verlas», ordenó. Midoriya miró a Tsukauchi mientras levantaba las manos y el detective asintió para tranquilizarlo. «Seré yo quien te interrogue en la estación», le informó Tsukauchi, lo que obviamente relajó un poco al adolescente. Pero luego el oficial se estiró para tirar de los brazos de Midoriya detrás de su espalda, presionando su hombro izquierdo en el proceso. El adolescente se apartó de su oficial, que lo arrestó cuando sus ojos se abrieron de puro miedo, a pesar de que no había sucedido nada remotamente aterrador. Tropezó hacia atrás en la calle, sujetándose el hombro y respirando de manera irregular. Tsukauchi se dio cuenta de que algo andaba mal y se acercó con cautela, ignorando los leves clics de las personas que quitaban sus armas de seguridad por segunda vez. All Might intentó y fracasó nuevamente en levantarse y apoyarlo. «Oye, Midoriya», comenzó Tsukauchi suavemente, «¿qué pasa?». Los ojos del niño no estaban enfocados y su cabeza no parecía estar en el presente. Su respiración había mejorado un poco, pero la mirada de miedo en su rostro no. Tsukauchi frunció el ceño. «¿Un recuerdo?». Se agachó frente al niño y habló suavemente. «Midoriya, necesito que respires. Lenta y constantemente. Solo concéntrate en el aire que entra y sale de tus pulmones». Los ojos del adolescente se agudizaron un poco y su respiración mejoró. Finalmente, quitó la mano de su hombro y miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los rostros de todos los que lo miraban. «Lo siento», se disculpó rápidamente, mirando al suelo. «No te disculpes, no es tu culpa», respondió All Might en voz baja. Con eso, el oficial puso cuidadosamente a Midoriya en las esposas y lo escoltó a un coche de policía. Tsukauchi hizo una nota mental para interrogarlo sobre lo que fuera, pero por ahora tenía otros asuntos que atender. Se acercó a All Might, que estaba observando a los policías dispersarse desde el banco. Tsukauchi solo habló después de asegurarse de que nadie estuviera al alcance del oído. Sonó falso cuando Midoriya dijo que no tenía peculiaridades. All Might se sentó de golpe, con los ojos sagrados muy abiertos por el pánico mientras apretaba la mandíbula. Bueno, si eso no fuera una reacción sospechosa. Tsukauchi arqueó una ceja. «Por favor, no me digas que le diste uno de los poderes más grandes del mundo a un adolescente inestable con antecedentes delictivos». All Might rió nerviosamente. «Bueno, ya ves, le diste uno de los mayores poderes del mundo a un adolescente inestable con un historial delictivo», pensó Tsukauchi, pellizcándose el puente de la nariz con incredulidad. All Might frunció los labios. «Sí. ¿Verdad? Oh, idiota». All Might inmediatamente fue a defenderse. «Vamos, no puedes decirme que el niño no tiene potencial». «Sí, tiene potencial, eso puede ir en cualquier dirección. Podría recuperarse del camino oscuro que ha elegido, o podría tropezar y volver a caer en sus viejas costumbres. Sé que es un buen chico, pero después de pasar el tiempo suficiente con la gente con la que ha estado, no puedes salir sin cambios». All Might refunfuñó para sí mismo y dudó antes de decir. Estaba amenazando con intentar suicidarse si no se lo daba. Los ojos de Tsukauchi se abrieron con sorpresa. ¿Qué? No podía dejar que se suicidara. Lo sé, pero eso también prueba mi punto de que él es demasiado inestable mentalmente para manejar un poder como One for All. ¿Está todo bien, detective?, preguntó un oficial cercano, mirando a los dos con curiosidad. Tsukauchi le sonrió. Sí, solo hago algunas preguntas sobre lo que sucedió aquí. Oh, está bien, respondió el oficial, antes de dirigirse en una dirección diferente. Cuando Tsukauchi se volvió para mirar a All Might, fruncía el ceño solemnemente al suelo. Escucha, Tsukauchi. Sé que lo que hice puede parecer una locura, pero no me arrepiento. Sentí alguna conexión o vínculo con Midoriya que no había experimentado con ningún otro posible sucesor. Sé que es la persona adecuada para tener One for All, así que quiero que lo mantenga. Confío en que lo usará para bien, terminó con firmeza. Tsukauchi suspiró al comprender. Está bien, lo entiendo. Pero sé que acabas de hacer mi trabajo mucho más difícil. All Might frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Si tiene una peculiaridad ahora, seguramente la usará eventualmente, ya sea por accidente o a propósito. ¿Cómo crees que reaccionará la gente cuando una persona supuestamente sin peculiaridades de repente tenga un poder increíble similar al del ex número 1? Especialmente cuando esa persona solía ser un villano que trabajaba para All for One. Ah, sí,
Siente la culpa y la vergüenza de ponerme en la situación precaria en la que estoy. Olmig se rió, pero había rastros de culpa y miedo en su rostro. Tsukauchi suspiró de nuevo. Oye, no te preocupes por eso. Siempre podemos decir que es un desarrollo tardío, o que fue provocado por el estrés de los eventos recientes. Puede haber algunas teorías, pero si mantenemos un control firme sobre la situación, Tsukauchi se frotó la cara con estrés, estará bien. Bien como en, jodido, inseguro, sí, bien. Ahora, tenemos que conseguirte tratamiento médico, y tengo que ir a la estación para interrogar a Midoriya. Olmig asintió y logró ponerse de pie tembloroso. Tsukauchi lo ayudó a subir a una ambulancia, y pronto se dirigía a la estación para interrogar a una persona que estaría llena de noticias a la mañana siguiente. Los medios de comunicación no tardaron en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El jefe de policía solo había hecho una breve declaración. El villano Deku ha sido arrestado y puesto bajo custodia, y eso fue suficiente para que la estación se inundara de ansiosos reporteros. Todos querían respuestas que Tsukauchi estaba a punto de obtener. Midoriya había sido rápidamente escoltado dentro del edificio a una sala de interrogatorios antes de que llegaran los reporteros, donde ahora estaba esperando para ser interrogado por Tsukauchi. Le habían quitado todas sus dagas y otras armas, y le habían pedido a un sanador que viniera en algún momento para curar sus heridas. Cuando el detective entró en la habitación con Yuka, parecía bastante descontento y cansado. ¿Ya está tan mal afuera? Midoriya preguntó con simpatía, esposado a la mesa. Tsukauchi se dejó caer en el asiento frente a él. Sí, podrías decir eso. Yuka tomó asiento en la esquina de la habitación. Midoriya no podía saberlo, pero estaba usando su peculiaridad para mirar unos segundos hacia el futuro, asegurándose de que Midoriya no hiciera nada descarado. Era solo una precaución extra. Sus ojos verde lima brillaron levemente cuando activó su peculiaridad, lo que Midoriya notó con interés. Muy bien, comencemos, dijo Tsukauchi, abriendo el archivo de Midoriya en la mesa y sacando su libreta. Primero me gustaría preguntar, ¿cuánta información sobre la liga está dispuesto a divulgar? Bueno, nunca volveré allí, ¿verdad? Cualquier cosa que quieras saber, si ese es el caso. El rostro de Tsukauchi se iluminó. Ojalá todas las personas a las que interrogó fueran tan abiertas. Eso es genial, y también reducirá tu tiempo en prisión, respondió Tsukauchi, y Midoriya asintió. Con eso, el detective comenzó a hacer su larga lista de preguntas. Comenzó con la ubicación del escondite actual de la liga, lo que resultó en que Tsukauchi enviara a la policía a investigar un cobertizo abandonado. Después de eso, Midoriya describió a cada uno de los miembros de la liga, desde peculiaridades hasta personalidades y motivaciones. A partir de ahí, pasaron a las actividades actuales de la liga, de las cuales Tsukauchi se enteró de lo que había sucedido con Sakura. Fue en este punto que Midoriya interrumpió al detective por primera vez. ¿Está bien si hago una pregunta? ¿Te refieres a otro después del que acabas de pedir? Tsukauchi bromeó, escribiendo rápidamente en su libreta. Midoriya parpadeó decepcionado. Usted sabe lo que quiero decir. Tsukauchi se rió entre dientes. Sí, adelante. ¿Sakura está bien? Tsukauchi detuvo su escritura y miró al adolescente. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación y una gran cantidad de culpa. Sí, está bien, y con el tiempo podrá respirar de nuevo sin dificultad. Pero su voz nunca podrá volver a hablar normalmente. Tendrá que aprender el lenguaje de señas o conseguir un dispositivo que hable por ella. El aliento de Midoriya quedó atrapado en su garganta, y cuando habló fue poco más que un susurro. Veo. El ceño de Tsukauchi se arrugó. Oye, no es tu culpa lo que pasó. Shigaraki quería lastimarla y sin tu ayuda probablemente no habría sobrevivido. Lo sé. Tsukauchi suspiró al darse cuenta de que el adolescente realmente no sabía y que seguiría culpándose a sí mismo. Después de eso, pasaron a lo que acababa de suceder en el callejón. ¿Por qué había estado allí y qué había sucedido? La mirada de arrepentimiento y vergüenza en el rostro de Midoriya solo creció mientras hablaba sobre lo que había tenido que hacer. Sin embargo, solo mencionó que trató de obtener algo de Olmig, y que necesitaba amenazar a alguien para que lo hiciera. Se negó a aclarar qué había estado tratando de obtener exactamente. Tsukauchi sabía que esto era One for All, así que no presionó. Lo asustó un poco saber que el chico frente a él ahora tenía el poder de matar gente con un movimiento de su dedo y solo estaba siendo retenido por unas débiles esposas. El detective escuchó mientras Midoriya describía el terrible dilema en el que había estado.
Completa la tarea y la liga mataría a innumerables personas, rehusaba la tarea y su familia y amigos morirían. Tsukauchi podía entender cómo había amenazado con suicidarse tan fácilmente. Midoriya omitió la parte sobre All Might en realidad dando lo que había estado buscando, y simplemente saltó directamente a llorar en su hombro, cuando llegó la policía. Está bien, todo lo que me has dicho hasta ahora ha sido la verdad, dijo Tsukauchi. ¿Hay algo más que creas que sería importante mencionar? Midoriya frunció el ceño pensativo por un momento, antes de recordar algo. Todas las notas que alguna vez le di a Shigaraki, creé una segunda copia para mí. Están en mi apartamento en Yokohama. De esa manera puedes saber todo lo que la liga sabe sobre todos los demás. Tsukauchi preguntó por la dirección de su apartamento, que Midoriya enumeró. Está bien, enviaremos un par de oficiales para investigar. Solo tengo una pregunta final antes de que terminemos. Midoriya comenzó a moverse nerviosamente, sabiendo que después de que terminara el interrogatorio, lo más probable es que lo enviaran a prisión. Aún así, asintió para mostrar que estaba listo para la pregunta. Mientras te arrestaban, ¿de qué se trataba ese flashback? La inquietud nerviosa se intensificó. Midoriya se mordió el labio. Me lastimé el hombro izquierdo y realmente me dolió mucho cuando lo golpeó. Media verdad. Tsukauchi frunció el ceño. Esta es la primera vez que no dices toda la verdad. Para mí, parecía que estabas teniendo un flashback o un ataque de pánico severo, no solo dolor. Midoriya no hizo contacto visual. Después de un momento, finalmente respondió. Antes de que Shigaraki comenzara a amenazar a mis amigos y familiares, me amenazó a mí. Para demostrar que hablaba en serio, desintegró un poco de mi hombro, Midoriya se estremeció al recordarlo. Ahora, supongo, cada vez que alguien lo toca, yo solo sé un poco, frunció el ceño mientras trataba de encontrar las palabras para describirlo, revivirlo. Supongo. Lo recuerdo y es como si sintiera el dolor y el miedo de nuevo y fue horrible y yo solo, se detuvo abruptamente y respiró hondo para calmar su respiración temblorosa. Simplemente nunca quiero volver allí de nuevo. Detrás del cristal, el corazón de All Might se rompió un poco. Este chico había pasado por mucho. Era demasiado joven para haber experimentado la parte más oscura del mundo. Se suponía que viviría una infancia libre de esas partes sombrías y desagradables. Pero no, esas malas influencias se habían apoderado de su vida y lo habían doblegado a su voluntad. Rompió él a su voluntad. Ahora All Might solo podía esperar que no se hubiera roto sin posibilidad de reparación. Había elegido a su sucesor y ahora tenía que confiar en él. En cuanto al número 1 retirado, sus lesiones no habían sido demasiado graves. Solo algunos cortes y moretones menores. La resistencia era más el problema. Estaba cansado no obstante, después de recibir tratamiento médico básico en la ambulancia, insistió en que lo llevaran a la estación de policía para ver a Midoriya. No se le dice simplemente que no al número 1 retirado. Así fue como All Might terminó viendo el interrogatorio, que ahora había llegado a su fin. All Might salió de la habitación a oscuras cuando Tsukauchi y Yuka salieron de su habitación. Tsukauchi llamó a All Might para llamar la atención del detective. El rostro de Tsukauchi se iluminó cuando vio al héroe retirado. All Might, ¿no deberías estar en el hospital? Quería ver cómo le estaba yendo al joven Midoriya, respondió, esquivando la pregunta. Tsukauchi se acercó al profesional mientras Yuka y los otros policías que habían estado en la habitación con All Might se dispersaron en diferentes direcciones. El detective miró hacia la puerta por la que acababa de salir. Está bien, creo. No volverá a intentar suicidarse en el corto plazo, 1 porque se recuperó un poco y 2 porque está esposado a la mesa. All Might asintió mientras miraba hacia la puerta también. ¿A dónde va él después de esto? Bueno, él era parte de la Liga de Villanos, por lo que probablemente tendrá que pasar tiempo en prisión. Sé que es un juvenil, lo que cambia un poco las cosas, pero no mucho. Todavía cometió crímenes bastante severos y tendrá que expiarlos. All Might agachó la cabeza. Veo. Tsukauchi le dio una palmadita en el hombro. Oye, vamos, no es como si fuera a ir al Tártaro. En realidad, lo es. Ambos hombres giraron la cabeza para mirar al jefe de policía, con su cabeza de perro. ¿Qué? Tsukauchi comenzó confundido. Es solo un niño, y Tartarus es solo para los criminales más peligrosos. Esta es una situación un poco única, explicó el jefe. Deku, o Izuku Midoriya, está afiliado a algunas de las personas más peligrosas que existen, y él mismo es bastante peligroso, wow.
La Liga de Villanos ha completado muchas tareas horrendas, en las que Deku ha estado directamente involucrado en algunos casos. Es posible que se haya entregado por elección, pero eso no elimina su amenaza obvia. Wow. Pero jefe, interrumpió Olmig, ahora que está fuera de la liga, ya no es una amenaza. Se entregó porque ya no quiere lastimar a nadie. Eso no excusa sus acciones pasadas, replicó el jefe. Es solo un niño. Soy consciente, y por eso esta es una situación única. Wow. Debido a su edad, así como al hecho de que se entregó a sí mismo por elección y respondió con sinceridad a todas las preguntas, lo más probable es que lo transfieran de Tartarus a un centro de detención juvenil diferente, menos estricto. Wow. Agregue eso a no tener peculiaridades, por lo tanto, nunca infringir ninguna ley de peculiaridades, el mejor resultado sería salir adelante con el servicio comunitario. Olmig abrió la boca para protestar, pero el jefe levantó una mano para detenerlo. Esto no es algo que se pueda discutir, Olmig. No importa la posición social de una persona, incluso ser el ex número 1 no puede cambiar esto. El profesional retirado cerró la boca y miró hacia abajo con tristeza. Entiendo. El jefe se giró para mirar a Tsukauchi. Pensé que le gustaría estar al tanto de su castigo, detective Tsukauchi, considerando que este era su caso. Sin embargo, ahora que Deku ha sido detenido, ya no tienes que continuar. Wow. Tsukauchi negó con la cabeza. Me gustaría seguir supervisándolo, si está bien. El jefe asintió. Sí, está bien. Simplemente no dejes que tus emociones nublen tu juicio. Por supuesto, señor. Entonces te dejaré aquí informarle de su castigo. Wow. Tengo la sensación de que no se lo tomará tan mal si lo escucha de alguien con quien está familiarizado. ¿Vas a dejar que tenga visitas? Todo podría preguntar. Normalmente esperaríamos hasta que hayan sido transferidos a una prisión, pero debido a que irá a Tartarus, haremos una excepción para la familia inmediata. Tsukauchi suspiró aliviado. Eso es bueno, porque llamé a su madre antes de saber eso. El jefe frunció el ceño ligeramente, estando bastante sujeto a las reglas. Luego resopló y se despidió, dejando a los dos esperando la llegada de Inko. La estación se inundará de lágrimas cuando esto termine, se encogió Tsukauchi. Olmig se rió entre dientes. Tendrá que trabajar en las obras hidráulicas si alguna vez quiere ser un héroe convincente. Tsukauchi enarcó ligeramente las cejas. Entonces, ¿realmente crees que puede hacerlo? Olmig vaciló por un segundo, antes de sonreír con determinación. Sí lo hago. Fin del capítulo.